Con su venia, compañero presidente, compañeros senadores, compañeras senadoras, si alguna institución es insensible ante los problemas que padece la gente del campo y que padece el pueblo de México, sin duda es la Comisión Federal de Electricidad. ¿A cuántos de nuestros compañeros que se nos acercan hemos escuchado decir que las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad son tarifas que están empobreciendo al pueblo de México? ¿A cuántos no los hemos escuchado en su desesperación por el hecho de que tienen que tomar una decisión? O pagan a la Comisión Federal de Electricidad o tienen que recortarle al gasto para la comida. Compañeros senadores, compañeras senadoras, manifestaciones como esta, a pesar de las manifestaciones de los usuarios de pozos agrícolas de la región por los cortes de energía eléctrica, la situación habrá de continuar. Sentencia el ciudadano Sergio del Río, superintendente de la Comisión Federal de Chihuahua. Qué poca sensibilidad ante los problemas del campo. Ante esta insensibilidad, sin duda, que el Senado de la República tiene que sacar la cara por sus representados. Y en ese sentido, queremos proponer una adición al punto de acuerdo de la ciudadana senadora Leticia Herrera. El texto dice: se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad renegociar los términos del convenio para señalar nuevos plazos que sean accesibles y operables en la aplicación del cobro de los adeudos, sin que se interrumpa el suministro de energía eléctrica en los pozos agrícolas de la región de Coahuila y Durango. Coincidimos con el ciudadano senador del PRI que hace la propuesta y en el texto proponemos que quede: y de los que tengan problemas homólogos en el resto del país, en el primer punto. En el segundo, que se propone adicionar la instalación de una mesa de trabajo con la participación del Senado de la República y ampliar también en el segundo punto de acuerdo, así como de las regiones productivas agrícolas del país que tengan adeudos, solicitando la reclasificación de las mismas. Es decir, el problema efectivamente no es un tema de una región del país, es un tema nacional, y si queremos que este país entre en la ruta de la autosuficiencia alimentaria, entonces tenemos que tomar los problemas a nivel nacional, y creo que esto dará más resultados. Yo solicito a la compañera senadora, le pregunto si acepta la adición que estamos haciendo a su punto de acuerdo. Pregunto, compañera senadora, si acepta la adición que estamos haciendo. Señor senador, le sugeriría que si quiere hacer alguna adición a la ponencia de la senadora Herrera Ale, haga favor de plantearla con toda claridad a la mesa para que la sometamos a consideración del Pleno si procede o no la adición y discutamos de acuerdo al proceso parlamentario. Sí, correcto, la reiteramos. Gracias, senador. Adicionar que no solo sea en la región de la Laguna, sino que sea en los problemas, en los que tengan problemas homólogos en todo el país. Y en el segundo, adicionar la instalación de una mesa de trabajo con la participación del Senado de la República y asimismo ampliarlo a todo el país. Esa es la propuesta de adición. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador. Sí, que nos la deje por escrito. Senador Fayad, ¿va usted a proponer alguna adición? Tiene la palabra, sonido en el escaño, el senador Fayad, por favor. Si me permite, desde aquí, desde mi curul, presidente,
La propuesta, creo que el compañero que me ha antecedido en el uso de la palabra ha dejado claro que si se quitara de la propuesta, si no solo se constriñera a Coahuila y a Durango, es decir, que pudiera quedar la propuesta como fue leída en tribuna y que en el párrafo se agregara de los estados que tengan problemas del país, dejarlo abiertamente, me parece que quedaría adecuado el texto para podernos adherir a él, presidente. Y además, dejar muy puntual un hecho al hacer esta propuesta. No es que estemos por el no pago de los servicios a los que se tiene que cubrir un monto. No estamos de acuerdo con la morosidad, no estamos de acuerdo con aquellos que ven una oportunidad en tratar de no pagar. El espíritu de esta nueva propuesta que le formulamos a la ponente es con el afán de ayudar a quien sí está dispuesto a pagar, pero no en las condiciones convenidas en este momento, sí está dispuesto a cubrir los costos del servicio, pero quiere simplemente apegarse a los beneficios en los que hoy día ya conforme a un convenio se puede apegar para poder subsanar ese insumo, el costo de ese insumo tan importante. Yo creo que además, si se hace un análisis casuístico, es decir, si previo análisis casuístico se viera cada uno de los asuntos que se le plantean a la Comisión Federal de Electricidad, dejaríamos el problema a resolverse conforme a cada una de las entidades federativas. Por lo tanto, presidente, si usted me lo permite recapitular la propuesta, sería que no se constriñera a la comarca lagunera, la propuesta de la compañera, y que además se agregara que previo análisis casuístico de las entidades del país que presenten problemas similares. No sé si esté de acuerdo con someter a la consideración esta propuesta. Si me permite, senador Fayad, y nos lo pudiera poner por escrito para que la Secretaría de Lectura precise y puntual de su adición y la podamos someter a consideración del Pleno. Sí, presidente. Gracias, senador. En tanto, procederíamos, tenemos dos modificaciones propuestas, una del senador de Médicis y otra del senador Fayad. Arrancaríamos con la primera del senador de Médicis. Solicito a la Secretaría de Lectura la propuesta de modificación entregada en la mesa directiva e inmediatamente consulte a la Secretaría, a la Asamblea en votación económica si se admite a la discusión. Sonido en el escaño del senador Domínguez, por favor. Presidente, nada más si nos permite la ponente adicionar, no nada más a lo agrícola, los pozos agrícolas, sino también los pozos pecuarios o ganaderos. Es cuanto. Solicitaría que la pusiera por escrito y le entregara esta mesa para seguir con el proceso tal y como lo estamos manejando. En virtud de que hay tres propuestas que podrían ser coincidentes, le pediría a la Asamblea que los senadores que están solicitando modificaciones y adiciones vean la posibilidad de tener una sola propuesta de modificación y que sometamos al Pleno, y mientras continuar con lo que tenemos planeado en el orden del día. Si están de acuerdo, procederíamos de esa manera. Tiene ahora la palabra el senador Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo que exhorta al gobernador de Coahuila a implementar un plan emergente para combatir la inseguridad y la creciente ola de homicidios y secuestros en el Estado. Con su permiso, señor presidente, solicito se incorpore a la suscripción de este punto de acuerdo a la senadora Silvia Garza Galván. Compañeras y compañeros senadores, de la seguridad me encargo yo. Una de las frases favoritas de Rubén Moreira en campaña,
junto con la de eliminaré el pago del impuesto de tenencia vehicular. Palabras que se ha llevado el viento y la realidad del gobierno encabezado por Moreira. Al momento de elaborar esta proposición, el día lunes 17 de septiembre del presente, los medios locales y nacionales han dado cuenta de una megafuga ocurrida en el Centro de Readaptación Social de Piedras Negras, Coahuila, penal de jurisdicción estatal. Se dice que más de 132 reos escaparon del lugar, al parecer por un túnel que daba al taller de carpintería del centro penitenciario. El hermetismo y las versiones encontradas permean la situación, tal y como siempre sucede en estos temas relacionados con la seguridad en Coahuila. Desde los últimos 7 años, Coahuila ha tenido problemas serios de fugas, homicidios y actos de corrupción relacionados con sus penales. El gobierno de Humberto Moreira fracasó en todos sus intentos por meter orden en estos centros. Incluso llegó a migrar el control de los penales de la Secretaría de Gobierno a la Secretaría de Seguridad Pública y luego a la hoy desaparecida Fiscalía General de Justicia del Estado. Promesas fueron y promesas vinieron, y nada sucedió con los centros de readaptación social. Se carece de planes, de programas y de medidas efectivas para combatir la corrupción y prevenir la situación que estamos denunciando en este momento. Sabemos que vendrán explicaciones encontradas y poco satisfactorias y la promesa de que ahora sí todo va a cambiar. La inseguridad en Coahuila no solo se aprecia en sus centros de readaptación, sino también en fenómenos que ocurren en el municipio de Torreón, Coahuila, donde la violencia ha crecido en forma exponencial en los últimos años, pero sobre todo en los meses y semanas. Los homicidios y los secuestros están a la orden del día. Las autoridades locales llevan años asegurando a los torreonenses que va a mejorar, que se implementarán planes y programas, etcétera, pero nada sucede. Y por el contrario, las cosas van de mal en peor. Hoy los abundantes secuestros ocurridos en la región ya mencionada reflejan una nueva característica. Se han incrementado los secuestros a mujeres. Esto resulta alarmante y en extremo preocupante. No debemos olvidar que de acuerdo al artículo 20 de la Constitución Política de México, la seguridad es una función a cargo de los 3 órdenes de gobierno. Rubén Moreira y el alcalde Eduardo Olmos de Torreón no pueden esperar a que el gobierno federal les haga la tarea que a ellos les corresponde. Y no podemos permitir tampoco que Torreón se convierta en tierra de nadie, en un lugar sin ley donde el crimen y la inseguridad impongan su voluntad y terror sin límite alguno. Para esos penosos temas que padece nuestro gobierno de Coahuila, no se anda con pequeñeces. Somos lamentablemente el estado más endeudado de la República per cápita y ahora tenemos el deshonroso segunda fuga histórica más grande de México moderno. 132 reos escaparon el día de ayer a plena luz del día. Aquí está el compromiso número 84 de Rubén Moreira cuando era candidato a gobernador, donde dice modernización del sistema penitenciario. Aquí parece que lo único que modernizaron fue la manera en que los reos se fugan de los penales en Coahuila. Han de haber metido hasta una retroexcavadora para que hayan escapado 132 reos a las 2 de la tarde en Coahuila. Y lamentablemente esto sucede porque las 2 patas en las que estaba sostenido el gobierno de Humberto Moreira, que era la Fiscalía y la Secretaría de Administración Tributaria, estas 2 patas, figuras transeccionales que fueron creadas con reformas a la Constitución local, hoy uno de ellos, Javier Villarreal, es prófugo de la justicia, quien era el encargado de las finanzas de Coahuila. El otro, el exfiscal Jesús Torres Charles, su hermano es prófugo de la justicia por tener vínculos probados con el crimen organizado. Hoy, por más esfuerzos que haga Rubén Moreira,
por combatir la inseguridad en Coahuila se desmoronan ante la fragilidad de las instituciones que heredó de su hermano Humberto. Igualmente esperamos que, así como lamentables fueron los desfalcos de la megadeuda y la megafuga en Coahuila, esperamos que la inseguridad sea atacada por la administración de Rubén Moreira y por todos los alcaldes de todos los municipios de la entidad. Senador, le pido en Coahuila. concluya su intervención, por favor. Termino, presidente. Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta soberanía sea aprobado el siguiente punto de acuerdo. Primero, esta Cámara de Senadores exhorta al gobernador del estado de Coahuila para que, en coordinación con los presidentes municipales y en especial con el presidente municipal de Torreón, implementen un plan emergente efectivo y que dé resultados para medir y combatir la inseguridad y la creciente ola de homicidios y secuestros en la región Laguna del estado de Coahuila. Segundo, se exhorta al jefe del Ejecutivo de la entidad antes mencionada para que en breve tiempo implemente todas las acciones necesarias para realizar la recaptura de los reos que se fugaron del Centro de Readaptación Social de Piedras Negras el día lunes 17 de septiembre del presente mes y año, y que sean implementados los programas necesarios para garantizar la seguridad de los centros penitenciarios de competencia local a fin de evitar lo sucedido y problemas como el señalado. Atentamente, el de la voz. Gracias, presidente. Gracias, senador. En su momento se turnará a la Comisión de Seguridad Pública. Se recibió de la senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, un punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo Federal a desistirse y retirar del procedimiento legislativo la iniciativa de Ley General de Atención y Protección a Víctimas, el cual se turnará a la Comisión de Justicia. En el turno que corresponde al Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, se concede el uso de la tribuna al senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar punto de acuerdo en relación con el procedimiento de la iniciativa de reformas a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Con su venia, señor presidente. Ciudadanas senadoras y senadores de la República, todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. Artículo 16 constitucional. Este honorable Congreso de la Unión y las cámaras que lo componen cumplen con el mandamiento constitucional cuando, al ejercer las facultades y atribuciones que tienen conferidas, ajustan sus actos a lo que disponen su ley orgánica, el reglamento interior y los reglamentos particulares de cada Cámara. El artículo segundo transitorio del decreto de reformas a la Constitución Política de fecha 9 de agosto pasado, que instituyó las llamadas iniciativas preferentes, supeditó el ejercicio de las facultades que se confieren al presidente de la República, al Congreso de la Unión y a la ciudadanía a que se expida la legislación correspondiente. Supeditó a que se expida la legislación correspondiente. El precepto a la letra dispone: el Congreso de la Unión deberá expedir la legislación para hacer cumplir lo dispuesto en el presente decreto, a más tardar en un año contado a partir de la entrada en vigor del mismo. Este precepto, por ser parte de la Constitución Política, es de naturaleza suprema
es de jerarquía superior, debe ser acatado en sus términos, tanto por autoridades como por particulares. En el caso de los senadores y senadoras, con mayor razón, por virtud de la protesta que, en los términos del artículo 128 constitucional, hemos rendido al asumir nuestros encargos. Como servidores públicos en general y legisladores en particular, faltaríamos a nuestro deber y daríamos muy mal ejemplo a la ciudadanía si, a pesar de la protesta que hemos rendido, incumpliéramos el mandato fundamental y por nuestra propia autoridad pretendiéramos actuar sin que exista una ley que regule nuestra actuación. Una iniciativa preferente no puede estar fundada ni motivada si este honorable Senado de la República la estudia, discute y aprueba sin haber hecho las adecuaciones necesarias a las leyes que regulen su actuación. Por tratarse de reformas a la Ley Orgánica del Congreso General y a su reglamento interior, las adecuaciones correspondientes deben ser obra del Congreso de la Unión después de agotar el proceso legislativo ordinario a que hacen referencia tanto el artículo 72 constitucional, la propia Ley Orgánica y el reglamento para el gobierno interior. Esa normatividad funda y motiva nuestro actuar. De su observancia depende la validez de nuestra actuación y la obligatoriedad de las leyes y decretos que como parte de un poder emitimos. Debemos evitar procedimientos viciados de los que solo pueden derivar apariencia de leyes, de reformas o de decretos. Si no existe normatividad en nuestra actuación, derivarán actos anulables. Preciso y recuerdo, de no existir esa normatividad y regule nuestra actuación, derivarán actos anulables. En nada contribuye a la consolidación del Estado de Derecho y a la seguridad jurídica el actuar de manera precipitada e irreflexiva. Por todo lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos respectivos del reglamento del Senado de la República, nos permitimos someter a la alta consideración de los ciudadanos, senadores y senadoras, el siguiente punto de acuerdo de urgente resolución. Primero, en cumplimiento del artículo segundo transitorio del decreto de fecha 9 de agosto pasado, mientras en tanto no se emitan las reformas a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás leyes, suspéndase el trámite preferente de toda iniciativa. Suspéndase el trámite de toda iniciativa preferente. Segundo, con el acuerdo anterior dése vista a la Cámara de Diputados de este Congreso de la Unión en su carácter de colegisladora para los efectos legales a que haya lugar. Punto suscrito por los integrantes de la fracción del Partido del Trabajo en el Senado de la República. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador. Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del reglamento, consulte la Secretaría, la Asamblea, en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución. Consulta a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano.
No se considera de urgente resolución, señor presidente. Túrnese en su momento a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Ahora se concede el uso de la tribuna al senador Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a liberar los recursos aprobados en el presupuesto de egresos para 2012 y licitar las obras para la modernización y ampliación de los puertos de Isla del Carmen y Ceiba Playa, Campeche. Con la autorización de la Presidencia, compañeras senadoras y senadores, presento ante este Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente exposición de motivos. En la actualidad, el Estado de Campeche juega un papel de suma importancia para el desarrollo nacional, ya que en sus costas se extrae más del 60% del petróleo crudo y cerca del 20% del gas que se produce en todo el país. Además de ser una zona estratégica que conecta el sureste del país con la región centroamericana. Sin embargo, a pesar de contar con dichas potencialidades, Campeche continúa los esfuerzos para consolidarse como un gran polo de desarrollo. El sector que apremia mayor inversión para lograr este objetivo es el portuario, pues al contar con 8 puertos, las necesidades de infraestructura en la ampliación y modernización se vuelven cada día vitales. En consecuencia, la Administración Portuaria Integral de Campeche, APICAM, ha desarrollado un proyecto con metas de largo alcance en 2 de los principales puertos que por su importancia para el desarrollo económico y social de la entidad es necesario consolidar los puertos de Isla del Carmen y de Ceiba Playa. El puerto de Isla del Carmen es el más importante, no solo por su ubicación, sino por su amplia gama de servicios que pone a disposición de las industrias pesqueras y petroleras. De acuerdo al Movimiento Nacional de Carga registrado por la SCT, Puerto Isla del Carmen mueve 87,000 toneladas de productos. Sin embargo, las demandas y exigencias de los usuarios apuntan a nuevas obras de infraestructura que permitan desarrollar todo el potencial y una mayor competitividad en la región. Por su parte, el puerto de Ceiba Playa cuenta con una infraestructura base para ser una terminal con ventajas comparativas para las plataformas petroleras y el transporte de hidrocarburos en la región del Golfo de México, además de un gran potencial para desarrollar el sector turístico de la entidad. En síntesis, podemos afirmar que la capacidad instalada de los 2 puertos, Isla del Carmen y Ceiba Playa, está siendo subutilizada debido a la falta de recursos para realizar las ampliaciones necesarias. En ese sentido, la Cámara de Diputados tuvo a bien en aprobar en el ejercicio fiscal 2012 un monto de 302 millones de pesos para la ampliación y modernización de los puertos de Carmen y de Ceiba Playa. Dichos recursos serían aplicados por el gobierno federal, pero a 9 meses de ser aprobado dicho presupuesto no se ha realizado este tipo de obra. El retraso en el cumplimiento de la liberación de dichos recursos y su aplicación por parte del Ejecutivo impacta directamente en el desarrollo económico de la entidad, ya que se truncan las metas en infraestructura y la generación de empleos seguirá en espera. Sumado a ello, Campeche como estado petrolero pasa por un proceso de disminución en su producción.
En los últimos 6 años dejó de ser el Estado con una producción cercana al 80% de los hidrocarburos que se generaban en el país, para ubicarse en el presente año con una producción apenas del 60%. Como ejemplo, basta mencionar el emblemático yacimiento de Cantarell, que en el 2006 llegó a producir 1.7 millones de barriles diarios y en el 2012 produce solo 450,000 barriles por día. En ese proceso de disminución en la producción representa un fuerte impacto en las participaciones y transferencias de la Federación hacia la entidad, afectando significativamente sus finanzas. Lo anterior confirma que en un futuro cercano la actividad petrolera dejará de ser la actividad que genere ingresos para el Estado de Campeche y sus habitantes, volviéndose inaplazable buscar economías alternas que sustituyan a la petrolera y detonen el desarrollo económico que esperan las próximas generaciones de campechanos. El desarrollo de la infraestructura portuaria en la entidad es uno de los sectores que deben de impulsarse decididamente para generar nuevas cadenas productivas con la consecuente derrama de empleos que tanto hacen falta en todo el país y por supuesto en el estado de Campeche. Por ello es vital importancia que se acelere la liberación de los 302 millones de pesos etiquetados en el presupuesto de egresos de la Federación 2012 para la ampliación y modernización de los puertos de Isla del Carmen y de Ceiba Playa. Por lo anterior expuesto, someto a la consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo. Primero, se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público libere de manera inmediata los recursos para la ampliación y modernización de los puertos de Isla del Carmen y Ceiba Playa, Campeche, etiquetados para tal efecto en el presupuesto de egresos de la Federación 2012. Segundo, se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes licitar a la brevedad posible las obras de ampliación y modernización de los puertos Isla del Carmen y de Ceiba Playa, Campeche. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias. Gracias, senador Rosas. Túrnese en su oportunidad a la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Tiene ahora la palabra el senador Francisco Salvador López Brito. Perdón, senador Encinas. Sonido, por favor. Señor presidente, para solicitar una rectificación de turno al punto de acuerdo que presentó el senador Manuel Bartlett, toda vez de que se remitió a la Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias. El punto de acuerdo del senador Bartlett no es materia de esa discusión. En todo caso, debería remitirse a la Junta de Coordinación Política, que fue quien emitió el punto de acuerdo para la conformación de la comisión técnica que va a emitir un predictamen de la iniciativa preferente que se envió. Nosotros solicitaremos esta rectificación de turno. Sí, senador, lo vamos a llevar a la mesa directiva y ahí lo vamos a discutir para su turno y su solicitud, por supuesto que sí. Gracias. Tiene ahora la palabra el senador Francisco Salvador López Brito a nombre propio y de los senadores Mariana Gómez del Campo, Daniel Ávila Ruiz, Fernando Yunes Márquez y Ernesto Rufo Appel del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar punto de acuerdo en relación a la participación de la delegación mexicana en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012. Con su permiso, presidente. En estas últimas semanas, una representación de atletas mexicanos compitió
en Londres en los eventos de los Juegos Paralímpicos. Fueron 81 atletas, los cuales compitieron con emoción, con pasión, con preparación, con capacidad y en forma exitosa, representando a todos los mexicanos, pero en especial a casi 6 millones de compatriotas que son portadores de alguna capacidad diferente y que pusieron muy en alto el nombre de este segmento de la población, casi el 5.1% de mexicanos que día a día luchan en los diferentes aspectos y factores y ubicaciones de la vida nacional para ser buenos mexicanos y, en el caso de estos 81 atletas, representar dignamente a nuestro país. Es por eso que los senadores Mariana Gómez del Campo, Fernando Yunes Márquez, Daniel Ávila Ruiz, Ernesto Rufo Appel y su servidor Francisco Salvador López Brito, compañeras y compañeros senadores, presentamos, de acuerdo a la normatividad que nos rige, esta proposición con punto de acuerdo, con moción de urgente resolución en relación a la participación de la delegación mexicana en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 al tenor de las siguientes consideraciones. El primer evento deportivo para atletas con capacidades diferentes tuvo lugar en el año de 1948 en Inglaterra, contando básicamente con personas en silla de ruedas, siendo hasta 1960 cuando se realizaron por primera vez los denominados Juegos Paralímpicos en Italia, participando 400 atletas de 23 países. A partir de ese año, los Juegos Paralímpicos se realizan cada 4 años al término de los Juegos Olímpicos, siendo hasta 1988 en Seúl, Corea, cuando los citados Juegos se realizaron en la misma sede. Así, debido a la gran aceptación y reconocimiento mundial a los derechos de las personas con capacidades diferentes, en el año de 1989 se formó el Comité Paralímpico Internacional, teniendo como logotipo un emblema con 3 colores, verde, rojo y azul, simbolizando la mente, el cuerpo y el espíritu. Nuestro país comenzó a participar desde 1972, ganando hasta la fecha 294 medallas, superando en los citados Juegos con sede en Londres la actuación de los pasados Juegos Paralímpicos Beijing 2008, China, en donde se obtuvieron 20 preseas, consiguiendo en esta última un total de 21 medallas en los recientes Juegos de este 2012, con 6 de oro, 4 de plata, 11 de bronce, ubicándose en el lugar 23 del medallero. La delegación mexicana se conformó por 81 atletas, obteniendo más del 25% de efectividad en relación al total de medallas obtenidas, situación que sin duda es digna de reconocer y de celebrar. Las medallas fueron de esta manera: en natación, Arnulfo Castorena, bronce; Gustavo Sánchez, 2 de oro, 1 de plata y 1 de bronce; Juan Ignacio Reyes, 1 de oro; Patricia Valle, 2 de bronce; Pedro Rangel, bronce; en atletismo, Salvador Hernández, plata y bronce; Jorge González, bronce; Mauro Máximo, plata y bronce; Ángeles Ortiz, oro; Luis Cepeda, oro; Leonardo Pérez, bronce; Diana Velasco, bronce. En levantamiento de peso, Amalia Pérez, oro; Perla Bárcenas, bronce. En judo, Eduardo Ávila, bronce. Todo ello es, una vez más, muestra clara de la capacidad que tienen los deportistas paralímpicos mexicanos y su alto nivel competitivo, que también nos deja en claro que el apoyo recibido ha sido bien canalizado, pero también que si estos esfuerzos se redoblan, los resultados serán aún mejores. Es por lo anterior que se presenta este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución como un pequeño reconocimiento
al gran esfuerzo de las personas con capacidades diferentes que día a día, predicando con su ejemplo, nos demuestran que depende de nosotros hacer de México un país ganador. Son ejemplo a la misma vez de los miles y miles de personas que por diferentes situaciones, y entre ellos accidentes que el día a día aumentan, incorporan más la población de personas con capacidades diferentes, para que no caigan en depresiones y tomen con mucho ahínco y esfuerzo los ejercicios para que superen sus problemas a raíz de estas consecuencias. Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta soberanía como moción de urgente resolución el siguiente punto de acuerdo. Primero, el Senado de la República felicita a los deportistas paralímpicos que participaron en Londres 2012 por su magnífica participación y logros obtenidos, comprometiéndose a impulsar las reformas legales y acciones dentro de sus facultades legales para fortalecer el deporte paralímpico en México. Segundo, el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Deporte para que diseñe y refuerce las estrategias encaminadas a la formación y desarrollo de los deportistas paralímpicos mexicanos en congruencia con los excelentes resultados obtenidos en las competiciones internacionales. Tercero, se instruye a las comisiones de atención a grupos vulnerables y juventud y deporte de esta soberanía que una vez constituidas se pongan a realizar las acciones correspondientes para que este Senado de la República haga un digno reconocimiento a los deportistas mexicanos medallistas en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012. A los compañeros que se están sumando a este punto de acuerdo, toda mi felicitación, y desde luego el que nos sumemos y hagamos un punto de acuerdo complementado para rendir homenaje a estos buenos mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto. Por lo antes solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 de nuestro reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si este asunto se considera de urgente resolución. Consulto a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se considera de urgente resolución, señor presidente. En consecuencia, está a discusión la propuesta. Para hablar sobre este tema, se concede el uso de la palabra al senador Ricardo Barroso Agramunt, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos. Con su venia, señor presidente. Adelante, senador. En nombre de mis compañeros del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, nos sumamos a favor de la propuesta de mis compañeros senadores, dado a la importancia de reconocer el gran esfuerzo que hicieron nuestros atletas paralímpicos y pusieran en alto el nombre de nuestro país en la justa mundial más importante en cualquier área de los deportes. Es por eso que desde esta tribuna la fracción parlamentaria del PRI se suma a este reconocimiento para que en lo sucesivo y subsecuente este tipo de eventos sea repetitivo y el reconocimiento genere una mayor expectación, pero también una valoración del gran esfuerzo que hicieran nuestros atletas mexicanos en esta pasada justa olímpica. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador. Para hablar sobre el mismo tema, se concede ahora el uso de la palabra al senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Muchísimas gracias, presidente. Adelante. Me da mucho gusto que compañeros y compañeras senadores hayamos coincidido en este punto, porque no se trata nada más de felicitar a los y las atletas que representaron tan dignamente a México y ganaron medallas. Me parece que tiene que haber un reconocimiento mayor a que este país está en deuda con las personas con discapacidad, personas que todos los días nos dan ejemplo de superación. Y no es menor la población en nuestro país, más de 5 millones según el INEGI, que representan el 5.1% de la población, tienen alguna discapacidad. Y para alcanzar un verdadero ejercicio de sus derechos humanos, hay que derribar muchas limitantes. Es una tarea de todos y de los legisladores en especial. Los obstáculos e impedimentos existentes son varios y en especial aquellos relativos al trabajo digno y bien remunerado, a la educación, a la salud, a la accesibilidad universal y a la seguridad en el uso de instalaciones, a la inclusión y a la integración de las personas con discapacidad, entre otros tantos derechos humanos para cuyo ejercicio es indispensable la garantía de estos. Hay que recordar, en materia laboral, los datos son muy preocupantes. Según un informe elaborado por el Fondo de Población de la ONU y la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, aproximadamente el 70% de las personas con discapacidad están sin empleo o excluidas de la fuerza laboral en la región, en América Latina. Y en algunos países como México, esta proporción alcanza hasta el 75%. El 54% de las personas con discapacidad en México no reciben ningún ingreso y el 18% perciben menos de un salario mínimo. El informe también precisa que solo el 30% de los jóvenes con discapacidad están escolarizados en México. También la encuesta mundial de salud indicó que la tasa de empleo son menores entre los varones y mujeres con discapacidad. A pesar de las limitaciones que resisten y de la realidad que arrojan los datos demográficos, las personas con discapacidad demuestran diariamente en los espacios familiares, comunitarios y en eventos de escala internacional, como es el que nos ocupa, que su valor y esfuerzo es mucho más grande que las limitaciones físicas y estructurales a las que enfrentan. Por eso, me parece que es un merecido reconocimiento que este Senado de la República llame a todos los medallistas, y quiero darle hoy la bienvenida a Amalia Pérez Vázquez, medallista paraolímpico de oro en Londres 2012, que hoy nos visita. Muchas gracias por acompañarnos, Amalia. Muchas felicidades. También que le demos una calurosa bienvenida a Eric Silva Ruiz, atleta panamericano, medalla de oro en fútbol con discapacidad auditiva. Muchas felicidades. Nos acompaña también Alfredo Ruiz Hernández, presidente del Club Deportivo para Sordos Las Cobras del DF. Bienvenidos. Ana María Sánchez Pejel, representante de personas con discapacidad intelectual, coordinadora del Grupo de Deporte y Recreación del Consejo Promotor para con Discapacidad. Viviana Gutiérrez Lujo, Asociación Vanguardista por la Educación. Claudia Castañeda Nicolás, Centro Educativo Expresión y Libertad. Ricardo Robinson Fuentes, entrenador del Club Águilas de Iztacalco. Y a la Asociación CELIAP. Muchas gracias por acompañarnos. Y pedirle, presidente, que
unamos el punto de acuerdo que en la orden del día viene hasta el final, que suscribimos los senadores Roberto Armando Albores Gleason, el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, el senador Francisco Salvador López Brito, el senador Alejandro Encinas Rodríguez, el senador Pablo Escudero Morales, la senadora Ana Gabriela Guevara y la senadora Laida Sansores San Román, que lo unamos en un solo punto de acuerdo, para el cual pues me propondría sugerirles esta redacción, que nos dimos a la tarea de juntar los contenidos de los 3 puntos de acuerdo, y habría que pedir también la opinión, por supuesto, de la senadora Ana Guevara. Resolutivos. Primero, el Senado de la República felicita a los deportistas mexicanos que compitieron en los 14º Juegos Paralímpicos celebrados en Londres 2012 por su magnífica participación y logros obtenidos. Segundo, el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Deporte para que diseñe y refuerce las estrategias encaminadas a la formación y desarrollo de los deportistas paralímpicos mexicanos en congruencia con los excelentes resultados obtenidos en las competiciones internacionales. Y tercero, el Senado de la República, a través de su mesa directiva, autoriza que en sesión solemne se reciba y reconozca públicamente a los atletas mexicanos que obtuvieron medallas en los 14º Juegos Paralímpicos 2012, para que se difunda y reconozca su valiosa aportación al espíritu y a la cultura deportiva de los mexicanos. Es cuanto, presidente. Gracias, señor senador Delgado. Vamos a escuchar la intervención de la senadora Ana Gabriela Guevara y preguntaremos al senador Francisco Salvador Brito si es que coincide con esta propuesta que nos acaba de presentar el senador Delgado. Tiene el uso de la palabra la senadora Ana Gabriela Guevara del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Hasta por 5 minutos. Permiso, señor presidente. Adelante. Las competencias deportivas en nuestro país forman parte de una cultura que influye en la vida diaria de las personas, en lo psicológico, en lo físico, en lo social, y afectan de manera positiva en el desarrollo y los procesos vivenciales de millones de mujeres y de hombres en este país, tanto en la experiencia propia como en la experiencia de observación y consumo de una competencia deportiva. Estimula emociones y sensaciones complejas que conforman una parte de subjetividad y detonan y recrean acciones que se vierten en ámbitos personales y en ámbitos sociales. Estos percuten en el desarrollo y los procesos internos de las personas, en ámbitos comerciales y espirituales. Una competencia deportiva significa una autosuperación constante, que enfrenta obstáculos propios y externos que conforman una resistencia que el competidor debe confrontar continuamente. Es por ello que los triunfos deportivos obtienen reconocimiento social, que forja a los competidores victoriosos como íconos con múltiples significados de ejemplo, imitación, admiración y respeto, un gran estímulo de voluntad. Tan es así que la industria comercial, el poder político, el conocimiento social tienen intereses variados sobre estos temas, con las personas que triunfan en diversas disciplinas porque saben del influjo positivo y capacidad de convocatoria para adoptar diversas conductas. Este año se celebraron competencias internacionales de gran interés, la gran competencia del mundo que son los Juegos Olímpicos. En Inglaterra, donde nació esta competencia, y esta justa deportiva extraordinariamente difundida en esta última edición, siendo la más vista y la más seguida por todo el mundo, marcando los ratings más altos, donde México ganó 7 medallas, 1 de oro, 3 de plata y 3 de bronce. Cada uno de estos metales representa y significa el esfuerzo de mujeres y de hombres que no solo superaron las resistencias físicas,
sino también los entornos adversos, como son la ausencia de una política eficiente de Estado ante el deporte masivo. No nos vayamos en balde solamente en pensar que los Juegos Olímpicos son la única opción, sino que tenemos que pensar también en la población y en el deporte masificado. Ello significa también presupuestos raquíticos, instalaciones pocas y deficientes, nutrición de baja calidad para el desarrollo de esfuerzos superiores y una pobre atención en medicina deportiva. Es así como una nula institucionalidad para el reclutamiento y capacitación de talentos deportivos. El deporte institucional en México, hay que asumirlo, sufre un colapso crónico que impide desarrollar los aspectos de beneficio social que repercutirán en generar salud pública. Este año también se efectuaron los Juegos Paralímpicos en el mismo país. Y en esas competencias los atletas paralímpicos obtuvieron 21 preseas. Esto dio un resultado extraordinario, altamente sintomático. Los Juegos Olímpicos de este año se obtuvo el 40º lugar en el cuadro de medallas y en los Paralímpicos se obtuvo el 23º lugar. Los competidores paralímpicos, por lo anteriormente considerado, se enfrentan a obstáculos superiores que los atletas olímpicos convencionales, precisamente porque no son apreciados con el mismo interés que podrían repercutir en promociones y apoyos sustantivos en bien de sus altos desempeños. Cada historia personal de los atletas paralímpicos es una historia de tenacidad superlativa y no son generados por la atención institucional, sino por la calidad de su voluntad, y que es ese donde debe estar mayormente enfocado nuestro reconocimiento, en su gran voluntad como mexicanos. Por ello, estos resultados, que a decir de ellos mismos no tienen el reconocimiento debido, pudieran alentar y educar a personas que pretenden dedicarse al deporte, que tengan o no una discapacidad. Por ello mismo se convoca a que esta alta representación a tomar una decisión que servirá no solo para reconocerles su gran esfuerzo, que es inmesurable, sino una valiosa y positiva influencia hacia miles de deportistas que padecen o no discapacidad, o a millones de mexicanos y mexicanas que verán en estas historias de triunfo un modelo a admirar, a seguir e imitar. Por todo lo anterior, pues nosotros estamos de acuerdo y me sumo a la propuesta que ha hecho el compañero Mario Delgado de que sea en sesión este reconocimiento, y enhorabuena para ellos, un aplauso y saludo con cariño a nuestros amigos que nos acompañan aquí. Muchas gracias. Gracias, senadora Guevara. Para abordar el mismo tema, se concede ahora el uso de la palabra al senador Gerardo Flores Ramírez, de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista, hasta por 5 minutos. Desde su escaño, senador. Sonido, por favor. Muchas gracias, presidente. Solo para expresar que estamos completamente de acuerdo por lo comentado o señalado por el senador Mario Delgado, así como por lo expresado por la senadora Ana Gabriela Guevara. El grupo parlamentario por ello, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México suscribió suscribe la propuesta hecha en tribuna por el senador Mario Delgado y reconoce que evidentemente el Congreso de la Unión está en deuda con este sector de la población que tantas historias de éxito le da a nuestro país de manera cotidiana. Por ello, lo mínimo que podemos hacer es hacer este reconocimiento y desde luego comprometernos con hacer un trabajo más profundo para generar mejores condiciones para que estas historias de éxito que nos dan las personas con discapacidad se multipliquen y sean un ejemplo para el resto de la población. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senador Flores. Senador López Brito. Sonido al escaño del senador López Brito. Celebro la coincidencia que tenemos todos los grupos parlamentarios aquí en el Senado de la República en reconocer, celebrar y felicitar efusivamente
a los atletas, a los deportistas paralímpicos que han puesto en alto el nombre de México y que se esfuerzan día a día por superarse y que son ejemplo para este segmento de la población con capacidades diferentes, para que así como ellos han alcanzado estos triunfos, se vea que el triunfo lo pueden alcanzar en el día a día, superando sus problemas de discapacidad en los diferentes ámbitos de la vida nacional. Y por lo tanto coincido y me sumo en los términos en los que se está redactando este punto de acuerdo, y igual agregar que sea en sesión solemne el reconocimiento a estos atletas. Muchas gracias, senador López Brito. En consecuencia, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes están porque se apruebe, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén porque se rechace, a favor de levantar la mano. Aprobada la propuesta, señor presidente. Aprobada la propuesta, comuníquese. Una vez que hemos recibido la propuesta de consenso en relación con los adeudos en el pago de la energía eléctrica,